Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Absorción y Enfriamiento de Psique. El día de hoy, bueno, ya ni siquiera es tema de operaciones unitarias como tal, pero bueno, afortunadamente hemos ahondado y tocado bastantes temas de la parte de ingeniería química. El día de hoy vamos a hablar sobre la integración energética, hablando un poco del análisis pinch. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver el método y lo vamos a hacer en una hoja de Excel. Aparte del análisis pinch, pues vamos a utilizar lo que es la tabla problema. Vamos a, en este caso, integrar las curvas compuestas y la gran curva compuesta para determinar justamente servicios de calentamiento y servicios de enfriamiento. Mi nombre es Luis Germán Gasca y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el análisis pinch básicamente nos va a servir para poder ahorrar, en este caso en servicios de calentamiento y en servicios de enfriamiento. Uno, cuando, bueno, no sé, desde prácticamente desde las labores en casa, ¿no? En ese caso cuando cocina, pues uno va viendo, ¿no? Pues qué tanto se va gastando en el gas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer la comida. Cuando uno se baña, ¿no? También va viendo, depende cómo calientes el agua, ¿no? Que nosotros necesitamos de energía para poder, pues, calentar las cosas, ¿no? Y para enfriar, bueno, aquí es un poquito más complicado, pero en algunos hogares, bueno, en el mío no, pero también tenemos aire acondicionado y justamente, pues, para que funcione el aire acondicionado necesitamos, pues, prácticamente, pues, de energía, ¿sale? Entonces, para, digamos, el análisis industrial, pues va a ser lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calentar el agua que se va a utilizar en una caldera hasta que llegue a su temperatura de ebullición, pues nosotros necesitamos de servicios de calentamiento, ¿de acuerdo? Y si nosotros tenemos una corriente que sale de algún reactor y que la necesitamos fría para el producto final, pues prácticamente necesitamos de servicios de enfriamiento, ¿sale? Entonces, si yo no tuviera alguna de las corrientes, pues necesitaría directamente los servicios de enfriamiento y los servicios de calentamiento. Por lo que nosotros, a la hora de llevar este análisis, justamente buscamos reducir el uso de servicios, ya sean de enfriamiento o de calentamiento, y aprovechar la cantidad de energía que puede ceder alguna corriente y que otra puede aceptar. Prácticamente esto es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Bueno, recuerden que la primera ley de la termodinámica, de una manera reducida, ¿no? A presión constante delta H es igual a Q, Cp delta T, es la manera en la que nosotros vamos a calcular, en este caso, la energía. Y pues hay que recordar que para nosotros no estamos generando trabajo en los intercambiadores de calor, por eso no aparece el término de trabajo en la primera ley de la termodinámica. Y para la segunda ley de la termodinámica, nosotros podemos interpretarla como que el flujo de energía siempre tiene que ir desde el cuerpo de mayor, ¿no? El que presenta mayor energía, y siempre va a emitir, ¿no? Al de menor energía y jamás al revés, ¿de acuerdo? Es algo que nosotros tenemos que entender para llevar este análisis de integración de energía. Bueno, vamos a tener este ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ir resolviendo este ejemplo también en Excel. Esperemos que no se convierta en un video tan largo, pero pues de ser así, bueno, espero que lleguen hasta el final. Y bueno, ya saben, déjenme un comentario acerca de qué les pareció. Y bueno, espero que les pueda ayudar justamente lo que estén aprendiendo, para que un día sean unos excelentes ingenieros químicos. Ok, bueno, nosotros tenemos este proceso en el cual tenemos 4 corrientes. La primera se encuentra a 20 grados y la necesito a 180. La segunda corriente está a 250 grados y va a terminar a 40. La tercera corriente está a 140 y va a terminar a 230. Y la última corriente vamos a tenerla a 200 y la necesito al final a 80. Bueno, lo primero que necesitamos justamente es identificar el tipo de corriente, si es una corriente caliente o una corriente fría. La corriente caliente va a ser aquella corriente que se encuentra, pues, a un nivel energético mayor y su estado final es un nivel energético menor. Por ejemplo, la corriente 2 es una corriente caliente porque está a 250 y yo la requiero, o en mi target es 40 grados, ¿de acuerdo?
La corriente 4 también es una corriente caliente porque se encuentra a 200 y bueno, la necesito al final a 80. Hay que entender algo, de todas formas, aunque no tuviéramos que hacer el análisis, yo requiero, ¿no? Justamente que lleguemos a esas condiciones finales. Entonces, como de todas maneras voy a llegar a esas condiciones finales, yo por ejemplo las corrientes calientes voy a aprovechar que estas pueden ceder energía. Bueno, las corrientes frías son aquellas que se encuentran a un nivel energético menor a la entrada o en su estado final necesitamos que se encuentre a un mayor nivel energético, como por ejemplo la corriente 1, que de entrada tenemos o de inicio tenemos 20 grados y al final tenemos 180 y la corriente 3 está a 240 y al final vamos a estar a 230. La manera de decirle fría es subjetivo, ¿no? Porque muchos me podrán decir, no, es que 140 no es frío. Sí, pero la clasificación de frío la recibe porque su estado inicial o la entrada es menor a la salida. Y entonces estas corrientes necesitan energía o pueden absorber energía, ¿de acuerdo? Es decir, las corrientes frías necesitan servicios de calentamiento y las corrientes calientes necesitan servicios de enfriamiento, por así decirlo. Bueno, el paso 2 es calcular la entalpía de cada corriente, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer así con el FCP, temperatura final menos la temperatura de entrada. Entonces, conforme voy avanzando, voy pues prácticamente colocando la parte de las diapositivas porque lo voy haciendo también en Excel. Bueno, aquí yo ya tengo mi Excel, ¿de acuerdo? Voy a empezar con lo que es el delta H. Entonces, quedamos que el delta H pues va a ser igual a lo que es el FCP o el CP y en este caso va a multiplicar a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es muy importante que nosotros le demos el peso correspondiente, ¿de acuerdo? Porque nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Para que la corriente fría pase de 20 hasta 180, yo necesito añadir 32 kilowatts, ¿de acuerdo? Y esos serían de servicios de calentamiento. Bueno, de la misma manera vamos a obtener las otras, en este caso temperaturas, perdón, las otras entalpías. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, pues para las corrientes calientes tiene signo negativo porque en este caso podemos ceder energía, ¿de acuerdo? Bueno, estas son justamente lo que nosotros tenemos que hacer en el segundo paso, ¿no? Determinar, en este caso, la parte del delta H. Bueno, entonces lo voy a poner en mi diapositiva para, pues, si algún día tenemos que pasarles estos apuntes, pues los tengan ya bien hechos, ¿no? Bueno, nada más comentarles, conforme nosotros vamos ahí avanzando, vamos a ir actualizando este apunte, ¿no? Para que no se vayan a desesperar o si quieren vayanle adelantando hasta que ya llegamos al apunte final, ¿no? Espérame tantito porque aquí esto se está complicando un poquito. Y es que ya tenía el apunte hecho, pero bueno, quise hacerlo o decidí mejor que era, sí, que era un poco mejor irlo haciendo poco a poco, ¿no? Para que ustedes también puedan acompañarnos en la parte de su Excel. Pero bueno, entonces ya tengo esto de acá, que es el cálculo del delta H. Ahora, hay que identificar, ¿de acuerdo? Que nosotros en la parte corriente fría podemos o necesitamos 32 más 27 y en la corriente caliente pues tenemos o podemos ceder 31 menos 30, ¿no? Prácticamente al final, y esto es opcional, podemos calcular justamente lo que es el delta H caliente, o sea, de la sumatoria de las corrientes, que sería en este caso 61.5, y en este caso el delta H fría, que en este caso sería la cantidad de energía que yo necesito, ¿sale? Y al final, aquí yo le coloco pues delta H aprovechable o necesario. Vamos a ponerle, pues vamos a ponerle acá en lugar de aprovechable, porque aprovechable es, vamos a poner que aplica para los dos. Vamos a ponerle necesario. En este caso necesario lo podemos hablar si es que necesitamos aplicarlo o necesitamos cederlo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en esa definición. Bueno, el delta H necesario sería la suma pues de estos dos, ¿sale? Aquí por ejemplo tenemos una diferencia de 2.5 kilowatts y esto pues prácticamente lo necesitamos interpretar como lo siguiente. Si yo pudiera aplicar o ceder toda la energía de, toda la energía de las corrientes calientes, ¿no? Que en este caso suman 61, si yo pudiera aplicar la energía
de la corriente caliente o ceder toda la energía de la corriente caliente o de las corrientes calientes, tengo que ver cuánto es lo que necesita la corriente fría. Entonces, de entrada, la corriente fría o las corrientes frías, lo que necesitan para llevar a cabo, en este caso, su cambio de temperaturas, son 59 kilowatts. Y lo que las corrientes calientes pueden ceder es 61.5. Entonces, de entrada, yo tengo de sobra 2.5 kilowatts que van a ceder las corrientes calientes. Entonces, de entrada, sí voy a necesitar servicios de enfriamiento, ¿de acuerdo? Y es lo primero que yo tengo que entender. Si al contrario yo tuviera que el delta H fría es mayor al delta H caliente, este delta H sería positivo y por lo tanto, de entrada, yo necesitaría servicios de enfriamiento, de calentamiento, porque, pues, a pesar de que tengo una corriente caliente, ¿no?, en este caso más pequeña, o sea, voy a ceder menos calor del que necesito. Pero bueno, eso es en otro ejemplo que haremos más adelante. Entonces, aquí en este problema, yo tengo más energía que puedo ceder que la que puedo aceptar. Por lo tanto, de entrada, yo sí necesitaría servicios de enfriamiento. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Si lo hiciéramos por afuera, no necesitaríamos de servicios de enfriamiento 61.5 kilowatts y de servicios de calentamiento 59 kilowatts. Entonces, el chiste es reducir justamente los servicios de calentamiento y enfriamiento para ver, pues, en cuánto termine, ¿no? Ok, entonces ese es el paso 2. Paso 3, voy a establecer el delta T mínimo. El delta T mínimo normalmente nos lo pueden dar en el problema y bueno, para cuando ya estamos diseñando en la vida real, pues necesitamos algunos tabuladores que me digan pues prácticamente cuánto y no en dónde se puede aplicar. Por ejemplo, en la industria, en este caso de temperatura baja o de bajos procesos de temperatura baja, pues el delta pues es de 3 a 5. En la industria química se recomienda entre 10 y 20, para la petroquímica también 10 y 20, y para la industria, en este caso de los combustibles, pues de 20 a 40, ¿no? Prácticamente. Nosotros vamos a elegir un delta T mínimo de 10, ¿sale? Para este ejemplo. Bueno, entonces ya que establecimos el delta T mínimo necesario, ahora necesitamos pues aplicar la corrección de temperaturas de trabajo para las corrientes frías y las corrientes calientes. A las corrientes frías les vamos a sumar el delta T mínimo dividido sobre 2 y a las corrientes calientes les vamos a restar el delta T mínimo sobre 2, que en este caso son 5 grados. Bueno, vamos a ver las temperaturas de trabajo. Las temperaturas de trabajo pues son estas que tenemos acá: 20, 180, 250, 40, 140, 230 y 280. Entonces aquí voy a colocar el delta T mínimo y aquí el delta T mínimo sobre 2 pues sería 10 sobre 2, por lo que estos 5 grados son los que yo voy a justamente pues o los que van a intervenir, ¿no?, para la corrección. Ok, entonces voy a empezar con la corriente 1. La corriente 1 es una corriente fría y entonces aquí le vamos a añadir estos 5, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a pasar para el otro intervalo, que serían 180, en este caso más 5, ¿sale? Bueno, entonces aquí lo mismo para la otra corriente fría, que serían los 140 más la parte de 5. Y nosotros nos vamos a ir con los 230 más los 5 que tenemos de este lado. Ya tenemos en este caso las temperaturas de trabajo. Ok, ahora, para las temperaturas calientes que tenemos que corregir, tenemos que ceder, en este caso tenemos que quitarle pues justamente estos 5. Entonces 250 menos, en este caso, 5. A ver, 250 menos 5. 245, luego 40, ¿no? Aquí le vamos a poner igual a 40 menos 5. 40 menos 5 serían 35. Para la parte caliente también, pues aquí serían 200 menos 5, que es el delta T mínimo. Y finalmente para la temperatura final de esta corriente caliente, pues también menos 5. Ok. Y aquí estarían mis resultados. Bueno, el FCP pues es exactamente el mismo. Nada más que aquí pues no lo actualicé. Bueno. Entonces este lo vamos a pegar en mi diapositiva para que quede en este caso el apunte. Ok, entonces nos vamos para los resultados, ¿no? Entonces hacemos el análisis que les comentaba. Para las corrientes, en este caso frías, yo le voy a añadir 5 grados. Y para la corriente caliente,
yo le voy a disminuir en este caso lo que son 5 grados, que es el delta T mínimo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la comparación entre las dos, entre las dos etapas. Esta de arriba serían las temperaturas de trabajo y esas son las corregidas. 185, 35, 235, 75, 25, 245, 145, 195. ¿Vale? Bueno. Ok, ahora, lo siguiente. Necesitamos ordenar las temperaturas de mayor a menor. Si alguna temperatura se repite, solo nos quedamos con un valor. Ok, entonces pues voy a ordenar y voy a hacer mi tabla problema. Justamente esta ya es la tabla problema. Y yo aquí voy a ordenar las temperaturas que están aquí en justamente mis intervalos corregidos. La temperatura más grande es 245, la temperatura que le sigue es 235, luego seguiría 195, luego seguiría 185, luego seguiría 145, 75, 35 y luego 25. Si alguna de las temperaturas se repitiera, solamente tengo que colocar una de esas temperaturas en mi tabla. Aquí no se repiten, entonces pues no pasa nada, ¿no? Ok, ya tengo las temperaturas ajustadas. Siguiente, vamos a calcular el gradiente de temperatura de cada intervalo. Es decir, yo tengo que calcular la manera de este delta T, y de hecho lo voy a insertar aquí, porque no tengo esa fórmula. De hecho es una resta nada más. A ver, lo voy a poner acá de este lado. Y les voy a comentar. Simplemente es restar. El delta T es restar, en este caso, la temperatura del, vamos a poner intervalo superior, menos la temperatura del intervalo inferior. En este caso, inferior. Entonces, por ejemplo, acá 245 es el superior, menos 235 sería 10. Obviamente para aquí, para el primero, pues no hay un intervalo superior. Entonces empieza de 245. 235 menos 95, 40. 195 menos 185, 10. 185 menos 145, 40. 45 menos 75, 70. Bueno, y así vamos a calcular estos valores. Aquí en la hoja de cálculo, pues ya lo tengo predefinido. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí todo esto pues está muy sencillo. Ahora vamos al siguiente paso. 7. Voy a realizar el análisis del comportamiento de cada corriente en función de los intervalos que yo tengo. Y justamente aquí es lo más importante y lo más interesante que nosotros tenemos de este lado. Yo lo voy a representar con colores, ¿de acuerdo? Pero pues ustedes también lo pueden hacer con flechas. Bueno, en la bibliografía pues normalmente también presentan, insisto, flechas. Voy a empezar con la corriente 1, que es la corriente fría. La corriente 1, que es la corriente fría, dice que va desde 25 hasta 185. Entonces voy a empezar aquí con el intervalo de 25. Y voy a colocar el color, en este caso azul, ¿sale? Y nosotros vamos a llegar hasta el 185. Quiere decir que todo este intervalo, desde 25 hasta 85, es el que nosotros vamos a tener para la primera corriente, ¿sale? Voy a ahora analizar la corriente 2, que es una corriente caliente, y dice que vamos a empezar en 245. Aquí voy a utilizar un color naranja, ¿de acuerdo? Más o menos, bueno, aquí más bien le puse a la letra. A ver, le voy a poner un color naranja aquí. Y nosotros, dice que de 245 hasta 35. Entonces agarro 245 y aquí va a ser 235. Entonces aquí, obviamente, la corriente va cediendo energía y aquí en una fría va aceptando energía. Para la corriente 3 vamos a empezar de 145, que sería aquí, y en este caso le corresponde el color azul porque es una corriente fría, y vamos a ascender hasta los 235, que sería aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo podemos ver, ¿no? Otra vez el intervalo, 145 hasta 235, que va a absorber energía. Para la corriente 4, que es la corriente caliente, vamos a empezar en 195 y le corresponde el color naranja, 195, y vamos a terminar en 75. Entonces prácticamente sería hasta aquí. Este sería el análisis justamente de las corrientes que yo tengo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a pegar en mi diapositiva para que nosotros podamos entender un poquito más, ¿no? Cómo es esta parte del análisis. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, si le queremos añadir alguna otra cosa como unas flechas para poder entender la dirección en la que se transfiere energía, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Nada más aquí vamos a buscar las flechas, ¿no? En este caso para la
corriente fría, la corriente 1 pues tendría que ser a este lado. Vamos a cambiarle el contorno, vamos a ponerlo que sea de color negro y vamos a ponerle un grosor, considerable, ¿no? Entonces esta va a ser así, igual que pues la corriente 3, ¿sale? Que sería aquí de este lado. Luego vamos a analizar la corriente 2, que parte de 245 y se tiene que ir hasta acá, hacer esa cantidad de energía. Y para la corriente 4 pues sería exactamente la misma, ¿no? Ok. Bueno. Y ahí está el paso 7. Ok. Paso 8. El paso 8 es agregar el valor de la capacidad calorífica de los flujos. Bueno, aquí se trata de ver en qué intervalos pues prácticamente es donde vamos a ceder o aceptar energía. Por ejemplo, para la primera corriente que va de 185 hasta 25, bueno, vamos a empezar con el intervalo que es el de 25, ¿de acuerdo? Aquí nosotros vamos a empezar de este lado, sería, ¿cuál es el CP? Es punto 2, ¿no? Punto 2, luego punto 2, luego punto 2 y hasta acá punto 2. Siempre dejando en blanco el valor de la temperatura final, que es el de 185, porque una vez que llega a 185, ya no quiero transferir energía. Bueno, aquí lo mismo, vamos a empezar si quieren de arriba, pero lo mismo, para la corriente 2 sería punto 15, pero yo no puedo tocar este valor, que es el 245, siempre tengo que dejar libre el primer espacio. Entonces aquí punto 15, luego todos son punto 15, entonces voy a jalar hasta el punto 15. Ok, acuérdense, siempre dejando este espacio primero, ¿no? Sin nada. Ok, luego sería la corriente 3, que tiene un valor de punto 3, punto 3, punto 3, y aquí libre también. Corriente 4 tiene un valor de punto 25 acá y punto 25. Entonces ya tenemos alistado justamente los valores del FCP. Bien, lo pegamos de este lado y nosotros pues serían los valores prácticamente así. ¿Sale? Ok. Y aquí están los valores para el FCP. Siguiente. Paso 9. Tengo que sumar los valores del FCP correspondiente a la corriente caliente o a la corriente fría. Ok, lo voy a hacer en Excel. Y aquí está, ¿no? El FCP, las corrientes calientes. Pues tengo que sumar el FCP que nosotros tenemos con la corriente 2 y la corriente 4. No siempre van a ser las mismas. Por eso tengo que hacer el análisis en cada corriente. ¿De acuerdo? Bueno, donde no tenga, en este caso, sumatoria, pues prácticamente pues lo voy a dejar así como está, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, acá. Ok, y arriba pues también sería 0, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo quitamos. Luego, para las corrientes frías, nosotros sería la corriente 1 más el FCP de la corriente 3 y lo mismo. De este lado, vamos a poner, y bueno, aquí también dejamos nada. Entonces ya tenemos el FCP, bueno, las sumatorias de los FCP, ya listo para, en este caso, empezar a colocar la transferencia de calor. Bueno. Seguimos. Paso 10. Tengo que calcular, ¿de acuerdo? Tengo que calcular el calor de la corriente caliente para cada intervalo. La forma de calcular el valor de Q para cada corriente es multiplicar lo que es la sumatoria, ¿de acuerdo? De los FCPs de cada corriente por el delta T. Entonces acá me voy de este lado y voy a empezar, ¿no? Corriente caliente. Entonces, para empezar es el delta T y tengo que multiplicar por el de la corriente caliente, que será ahí. Entonces para el primer intervalo tengo 1.5 y así hasta el último intervalo, ¿de acuerdo? Que sería este de acá, donde tenemos el FCP. Para la corriente fría también lo voy a hacer exactamente igual, nada más que ahorita todavía no me voy a adelantar, ¿de acuerdo? Voy a empezar el análisis para la corriente caliente y después para la corriente fría. Entonces repito. Para calcular el calor de la corriente caliente va a ser el delta T multiplicado por el FCP de las corrientes calientes. Bueno, entonces me voy a traer otra vez esta tablita para el apunte. Aquí está. Ok, continúo. Ahora, el paso 11, voy a calcular el delta H acumulado de las corrientes calientes, comenzando con el intervalo menor y agregando el valor del QC de la corriente del intervalo siguiente, o del intervalo, vamos a llamarlo, superior.
Ok, en español, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo voy a agarrar, ¿no? Para calcular la columna del delta H acumulado, que en este caso sería el delta H de la corriente caliente. Voy a empezar con el calor, ¿de acuerdo? Siempre en cero, siempre va a ser en cero. Y la siguiente sería sumando justamente pues el calor y así sucesivamente, como una cascada. Ok, voy a empezar aquí. Entonces analizo, ¿dónde tenemos la primera corriente? O el intervalo de las corrientes calientes. Ah, bueno, el primer intervalo está aquí, en esta fila, ¿sale? Aquí es donde voy a colocar el 0, ¿sale? Entonces coloco el 0. Después tengo que sumar esta de acá, que sería el delta H acumulado, más el calor de la corriente caliente, que sería este de 6. Y bueno, así sucesivamente, hasta llegar al último intervalo que le corresponde el valor del 245. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, 0 y 6, bueno, primero empiezo en 0, siempre empiezo en 0. 0. 0 más 6, 6. 6 más 8, 34. 34 más 16, 50. 50 más 4, 54. 54 más 6, 60. 60 más 1.5, 61.5. Y aquí hay que entender algo. Estos valores del delta H caliente corresponden, pues al final del día, a la cantidad de energía que yo puedo ceder en el sistema. Entonces, fíjense, el último valor que nosotros vamos a tener tiene que ser siempre el valor del delta H caliente, ¿de acuerdo? Es decir, la sumatoria de la energía que puede ceder la corriente caliente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces voy a agarrar y vámonos para el apunte. Bueno, espero que lo vayan haciendo conmigo, ¿de acuerdo? Ok. Luego, 12. El paso 12 es calcular el calor de la corriente fría para cada intervalo. Es decir, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la corriente fría. Ok. Entonces acá de este lado voy a colocar, ¿no? Primero, me fijo dónde hay delta y dónde hay, pues prácticamente lo del FSP. Aquí tengo delta, ¿no? Por ejemplo, pero no tengo FSP. Entonces, pues aquí no vale la pena. Luego voy a calcular por delta y aquí el FSP, pero tiene que ser el de las corrientes frías, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empiezo con 12 y termino hasta el valor de 2, que sería el correspondiente acá. Ok. Entonces ahí está justamente esto de este lado. Entonces voy a actualizar el apunte, nada más para que vayamos viendo cómo lo calculé. Entonces, repito, nosotros calculamos el delta T multiplicado por el FSP de las corrientes frías. Ok, ahora, al igual que nosotros en el otro paso, ¿no? Aquí nosotros vamos a calcular el delta H acumulado, pero de las corrientes frías, ¿de acuerdo? Entonces, igual, voy a empezar desde 0 y voy a empezar a sumar el valor del intervalo superior. Ok, entonces comienzo. ¿Dónde está el primer intervalo para la corriente fría? Sería el intervalo 8 y me traslado hasta acá y comienzo y coloco el valor de 0. 0 y aquí, por ejemplo, le sumo el 2 que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y luego, pues prácticamente nada más sería subir, ¿no? Hasta el último intervalo, que sería el intervalo de acá. Me falta un intervalo, ¿no? Aquí está, hasta el 59. Esta columna que tengo, pues le corresponde a el delta H frío, ¿de acuerdo? Y para ver si estoy bien, es la sumatoria de esto, me tiene que dar, este 59, me tiene que dar el delta H frío. Es decir, la cantidad de energía que yo tengo que suministrar al sistema para que las corrientes frías pues lleguen a sus targets, es decir, a sus temperaturas. Bueno, entonces prácticamente ahí está la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Ok, luego pues pongo de este lado y no se quiere copiar, creo que ni siquiera lo copié. No sé por qué se ve así mi Excel, si alguien sabe déjenme un comentario porque si tengo que reinstalarlo o qué, pero de repente como que no sé qué le pasa, le da ansiedad a mi Excel. Bueno, entonces aquí coloco los valores. Y aquí están los valores de mi tabla problema. Ya casi terminamos, ¿de acuerdo? Hasta aquí ya podría yo, por ejemplo, graficar mis curvas compuestas. Ok, voy a terminar. Acuérdense que voy a tener el punto pinch. Ok, vamos al paso 14. Voy a calcular la diferencia de columnas del calor de las corrientes calientes y el calor de las corrientes frías. Entonces voy a agarrar, ¿no? Y tengo esta columna que dice QC, QFC, ¿no? Que debe decir QCF, porque es el calor de la corriente fría. Pero bueno, hasta aquí no la había corregido todavía. Entonces voy a agarrar,
Ojo, las delta H no las voy a tocar para nada. Solo voy a restar el calor de la corriente caliente, que sería este de acá, menos el calor de la corriente fría. Aunque aquí no haya intervalo, pues prácticamente nosotros empezaríamos ahí. Y así hasta abajo, ¿de acuerdo? Ok, esto es bien importante porque nosotros de este lado, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, pues en los intervalos qué demanda tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este intervalo nosotros podemos ceder a 1.5. Aquí me hace falta, en este caso, calor, ¿no? Para la corriente fría. Aquí puedo ceder 1, aquí me hace falta, aquí tengo de más, aquí me hace falta, pero este es el valor justamente para lo que nosotros vamos a llamar la cascada de calor más adelante, ¿no? Bueno, esto dentro de mi tabla problema. Sale pues, entonces actualizo el apunte, repito, lo único que hice fue calcular pues la diferencia entre QC y QF, ¿no? La corriente caliente y el calor de la corriente fría. Bueno, ya casi terminamos. Bien, entonces actualizo el apunte y tenemos acá los resultados. Bueno, nada más que mi computadora quiera. Ahora sí, y bueno, prácticamente nada más es para que vayamos de a poco presentando los resultados. Prácticamente ya no me va a caber, pero ya vamos a terminar. Ok, vámonos al paso 15 y en este caso es calcular la cascada de calor. Nosotros siempre vamos a empezar otra vez por el valor de 0 y vamos a ir sumando el valor de la diferencia de la columna QC y QF, ¿no? Que es justamente lo que nosotros acabamos de pues, prácticamente calcular. Y ese siempre tiene que ser el intervalo siguiente. Bueno, entonces voy a empezar aquí con la cascada de calor, que yo le puse aquí Q0, ¿de acuerdo? Y también puede ser como calor acumulado, como ustedes quieran comenzar. El valor superior siempre tiene que ser un valor de 0. Y aquí nosotros tenemos que sumar el valor anterior, que es el de 0, más el valor de, en este caso, la diferencia de calor. Entonces sería 1.5, luego menos 4.5 y así hasta llegar al valor pues que sería el de 2.5. Este de acá sería mi cascada de calor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo yo quiero mencionar algo. El calor que tenemos en la cascada de calor al final nosotros le podemos dar una interpretación y para saber si estamos bien o si vamos bien, este valor tiene que corresponder al valor del delta H necesario, que resulta de pues, la suma del delta H caliente y de la delta H fría. Ese tiene que ser el 2.5, pero con el signo contrario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí pues vamos bien todavía, entonces eso va a ser un comentario. Bueno, entonces seguimos de este lado y nosotros pues vamos a pegar aquí mi valor, no nada más para el apunte, para si algún día tengo que dar esta clase otra vez, pues ya tengamos este apunte generado. Ok. Luego nos vamos para el paso 16, que es la corrección de la cascada de calor. Ok, para la corrección de la cascada de calor yo tengo que hacer un análisis aquí, en mi tabla, ¿de acuerdo? De la cascada de calor original, que es esta de acá. Nosotros tenemos que identificar cuál es el valor más pequeño, incluyendo el 0, de la cascada de calor. Si el valor más chiquito es el 0, pues comienzo con 0. Y entonces la cascada de calor ajustada sería la misma que la cascada de calor, porque no habría nada que corregir. Pero aquí, por ejemplo, tengo un valor más pequeño que 0, que sería el 7.5. Entonces yo tengo que colocar aquí el valor de 7.5. Este valor de 7.5 es especial porque le va a corresponder a lo que serían los servicios de calentamiento para poder afrontar justamente el calor más pequeño, ¿no? Pues que se necesita dentro del sistema. En este caso para poder absorber. Entonces empezamos de 7.5 y aquí por ejemplo tengo que sumar no la cascada de calor, sino la diferencia de QC y de QCF. Entonces aquí voy a colocar el 7.5, le voy a sumar el 1.5 y así sucesivamente. 9 más 6, bueno que sería más menos 6, sería 3, luego 3 más 1 sería 4, luego 4 menos 4 sería 0 y luego pues ya seguimos con 14, 12 y en este caso sería aquí 10. Ahora, esta cascada de calor, que es lo último, es lo más importante del método, porque aquí voy a encontrar lo que es el punto pinch. El punto pinch nosotros lo vamos a tener en donde la cascada de calor es igual a 0. Entonces aquí yo lo voy, en este caso, a colocar y aquí sería mi punto pinch. No siempre va a haber punto pinch, porque no siempre las corrientes van a tener que guardar un delta T mínimo, sino puede ser un valor superior, entonces no habrá punto pinch. Hay veces que tenemos doble punto pinch,
Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Pero bueno, entonces con esta cascada de calor ya ajustada, ya corregida, entonces yo ya puedo determinar dos cosas. Primero, lo que es el punto pinch, que en este caso sería el valor, ahorita lo veo porque no lo he checado. Lo voy a pegar y vamos a tener al final para acá. Bueno, y ahí pues más o menos se alcanza a ver. Sería en este valor que serían los 145. 145 sería el punto pinch, pero pues yo puedo en este caso determinar, de hecho lo necesito para el análisis posterior, ya para la red de intercambiadores de calor, la parte en donde yo tengo que colocar aquí, ¿no? En el punto pinch yo tengo dos temperaturas, lo que sería la temperatura del pinch, en este caso caliente, y en este caso la temperatura del pinch caliente pues va a ser el punto pinch, ¿no? Caliente, ahí dice caliente, es que sería el punto pinch, que serían los 145, y a este le tenemos que agregar el delta T mínimo sobre 2, ¿de acuerdo? A ver, entonces recuerdo dónde estaba el delta T mínimo sobre 2, acá está, el delta T mínimo sobre 2, y prácticamente serían los 5, ¿no? A ver, bajo. Ya me estoy pasando, ok, acá de este lado, sería el delta T mínimo sobre 2, que sería añadirle, en este caso, los 5 grados, ¿sale? Y la temperatura del pinch caliente serían los 150. Ahorita lo vamos a ver de manera gráfica. Y para la temperatura del pinch frío, que es otra cosa que yo necesito determinar, pues serían los 145 menos el delta T mínimo sobre 2, que en este caso sería el 140. La temperatura del pinch caliente y el pinch frío, pues justamente deben de guardar la relación del delta T mínimo necesario, que en este caso sería de 10. Y aquí vemos la diferencia, ¿sale? Ok, ahora otra cosa importante, de hecho aquí me faltó, es señalar qué interpretación tiene esta celda de acá. Y esta celda de acá son los servicios, en este caso, de calentamiento. Quiere decir que para este sistema necesito añadir 7.5 kilowatts de calentamiento. Y nosotros necesitamos de enfriamiento, que sería la parte de abajo, justamente pues suministrar al sistema, ¿no? En este caso 10 kilowatts, en este caso para lo que es enfriamiento. ¿Va que va? Bueno, entonces al final ya nada más pego la tabla para poder interpretarla de este lado. Y bueno, lo importante justamente son esas tres celdas, el punto pinch, lo que es la parte de los servicios de calentamiento, que serían los 7.5, y los 10 que tenemos en la parte de servicios de enfriamiento. Entonces, de hecho, aquí, por ejemplo, lo podemos añadir, ¿no? De hecho, lo voy a añadir de este lado. Entonces, voy a poner acá, de este lado. Q de calentamiento, o sea, servicios de calentamiento. Servicios de calentamiento en cantidad de energía serían 7.5 kilowatts, porque justamente el CP está en kilowatts. Y luego tenemos el servicio o los servicios de enfriamiento que le corresponden a la celda inferior. Y en este caso serían servicios de enfriamiento. Vamos a poner acá de este lado. Enfriamiento. Pues serían 10 kilowatts. ¿Sale? Ok. Entonces, eso es lo que me da esta tabla problema. ¿Sale? Ahora vamos a ver las curvas compuestas, que es justamente el gráfico de lo que nosotros podemos analizar. Ok, vámonos con la representación de las curvas compuestas. Las curvas compuestas, pues es, en este caso, una representación gráfica de la energía que puede ceder las curvas calientes con las curvas frías. Las que pueden absorber las curvas frías, ¿no? Obviamente. Bueno, para poder representar las curvas compuestas, yo necesito primero empezar con la corriente caliente. Y la corriente caliente, pues yo le voy a agregar el delta T mínimo sobre 2 a todos los valores de dichas corrientes. Entonces voy a agarrar y ahora voy a colocar una pequeña grafiquita aquí, ¿no? Entonces voy a empezar con la curva compuesta caliente. Ok, la curva compuesta caliente voy a colocar yo sus intervalos y voy a empezar desde el mayor hasta el menor. Aquí 2.45, entonces sería 2.45, ¿no? Y aquí lo puedo colocar. De hecho aquí lo voy a hacer pues no automático, prácticamente lo voy a hacer nada más pues yo de manera, bueno, pues yo lo voy a agregar, ¿no? Serían 2.45 y yo tengo que añadirle el valor del delta T mínimo. El valor del delta T mínimo es 5, entonces sería
245 más 5 sería 250, ¿de acuerdo? Luego, de este lado, vamos a empezar con 235. Acuérdense que tiene que ser el valor de los intervalos de la corriente caliente. Va desde aquí y el valor menor es este de acá. Entonces, bueno, 250, acá sería 235 y esos de 235 le sumo 5, serían 240. Luego 195 le sumo 5, serían 200. Luego 185 serían 190. Luego serían 145 más 5 serían 150. Luego 75 más 5 serían 80. 35 más 5 serían en este caso 40. Ahora, algo que tengo que observar es que la temperatura mayor y la menor del sistema tiene que corresponder a la temperatura más alta de las corrientes originales, que en este caso sería 250, y a la temperatura más baja de la corriente caliente, ¿no? Aquí tengo 280 y aquí tengo 40, que sería este de acá. Esto es para fijarse que si yo estoy, en este caso, tomando bien los valores. Bueno, hasta aquí tenemos estos valores. Ahora, voy a colocar el valor de la delta H y en este caso el valor de la delta H de las corrientes calientes, obviamente, ¿sale? Entonces aquí voy a colocar de la delta H caliente. Entonces voy a poner los valores que le corresponden. Por ejemplo, 245 le corresponde el valor de 61.5. Luego a 235 le corresponde el valor de 60. Luego a 195 le corresponde el valor de 54. Bueno, 50. Luego 34. Luego 6. Y finalmente 0. ¿Sale? Tiene que corresponder estos valores así como están. ¿Sale? Bueno. Entonces, ahora ya tenemos la curva compuesta caliente. Entonces, esto lo voy a seleccionar y lo voy a poner en mi apunte, ¿sale? Entonces, reviso lo que dice el apunte. Yo tengo que colocar justamente, o tengo que agregar el delta T mínimo sobre 2 a los intervalos de la corriente caliente, que fue lo que hice así, y colocar, pues, el valor respectivo de sus entalpías, ¿sale? Ok. Vámonos ahora con lo mismo, pero para la corriente fría. Para esto necesito sustraer el delta T mínimo sobre 2 a los intervalos de las corrientes frías. En este caso, pues los intervalos van a ser desde este valor que es el más alto, 235, hasta el valor de 25. Entonces aquí voy a empezar. Aquí 235, como son corrientes frías, tengo que empezar con el valor menor. O sea, bueno, del 235 le tengo que quitar 5 o el delta T mínimo sobre 2. Y aquí sería 230. Luego le sigue 195, sería 190. Luego seguiría 180, luego seguiría 140, luego seguiría 70, luego seguiría 30 y luego seguiría, en este caso, 20. Vamos a ver que lo hicimos bien, ¿de acuerdo? Nada más vamos a checar, ¿no? El valor más alto sería el de 235, que le equivale a 230, y el valor más bajo sería el de 20. Entonces vamos a ver mis corrientes originales. La temperatura más alta de las corrientes frías es la de 230 y la más baja es la de 20. Bueno, entonces sí agregamos bien las temperaturas, o eso parece. Bueno, finalmente vamos a colocar el valor del delta H según corresponda. Para 230 equivale el valor de 59, que es este de acá, ¿de acuerdo? 59, luego 47, luego 44, luego 24, luego 10, luego 2 y luego 0. Ok, entonces ya tenemos la curva compuesta fría sin ajustar y lo voy a agregar de este lado. Bueno, entonces nosotros tenemos de este lado la parte de la curva compuesta fría sin ajustar. Entonces ya tengo tanto la curva compuesta fría sin ajustar, vamos a analizar nada más esto de este lado, y también tengo ya la curva compuesta caliente, ¿no? Acuérdense que esta curva compuesta caliente y la curva compuesta fría, pues prácticamente lo que me van a decir es la sumatoria de las deltas H, que al final es qué cantidad de energía puedo ceder, ¿no? En la curva compuesta caliente, que son los 250, perdón, los 61.5, y la fría, cuánto es lo que puedes aceptar. Entonces, por ejemplo, de este lado, vamos al principio de mi problema, y pues los valores pico corresponden a estos valores, 61.5 y 59. Ahora, voy a graficar lo que es esto de acá, la curva compuesta caliente con la curva compuesta, en este caso, fría. Entonces, selecciono los valores, y bueno, prácticamente aquí ya la vamos a tener, ¿sale? Ahora, lo que yo veo es que aquí, pues, bueno, aquí tenemos un delta T, ¿no? Que a la hora de que está intersectando, pues es igual a 0. Entonces, pues prácticamente ahí no podemos tener, pues, lo que es, pues, transferencia de calor. Y aquí vemos que como queda en la parte, en este caso, de arriba, pues, ahí no estamos cumpliendo la segunda ley de la termodinámica,
¿Sale? Bueno, entonces ahora, aquí por ejemplo, pues nada más sería copiar esto de este lado y colocarlo hacia acá. Entonces, ¿qué significa? Que por sí solos, estos valores o estas corrientes, si yo las pusiera en intercambiadores de calor, a que se gastara toda la energía entre sí, pues no podría suceder, porque tenemos esta representación. Les digo, aquí hay un delta T que sería, bueno, que se intersecta, entonces aquí no habría transferencia de calor. Luego en esa zona tenemos que está arriba, entonces se viola la segunda ley de la termodinámica, no puede dar energía la parte de una corriente fría, por lo que nosotros necesitamos corregir pues la curva compuesta, ¿sale? Esta curva compuesta se va a corregir de una manera muy sencilla, que es añadiendo el servicio, en este caso, de enfriamiento. Ah, caray, ok, sí. Lo que voy a hacer es que a la curva compuesta fría, al delta H original, le tengo que sumar los servicios de enfriamiento, ¿sale? Y entonces, en el momento que yo sumo los servicios de enfriamiento, automáticamente esta curva fría se va a desplazar a la derecha y va a guardar lo que es el delta T mínimo. Ok, vámonos para acá. Entonces, de este lado, nosotros, bueno, aquí vamos a ponerle curva compuesta fría. Aquí sería curva compuesta fría, en este caso, ajustada. Ok, entonces, los valores de temperatura son exactamente los mismos, o tienen que ser exactamente los mismos que tenemos en la curva compuesta fría sin ajustar. Entonces, aquí nada más voy a traer estos datos. Pero lo que va a cambiar va a ser el valor del delta H, que en este caso va a ser 0, más el valor de los servicios de enfriamiento, que son estos de acá, que sería el 10. Bueno, entonces aquí voy a colocar y ahí está. Entonces, aquí de este lado, nosotros siempre vamos a tener los servicios de enfriamiento aquí, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, me hace falta colocar, me faltó aquí un signo de dinero, ¿no? Porque si no, no se va a ajustar. Ahí está, ahora sí. Una vez que yo ya ajusté la curva compuesta fría, pues voy a obtener estos datos. Entonces aquí voy a colocar las dos, nada más para que ustedes vean cuál es la diferencia. Entonces, esta es la curva compuesta fría ajustada. Bueno, ya me pasé. Curva compuesta fría ajustada. A ver si se hace más chiquita. Y voy a compararla con la curva compuesta fría sin ajustar. La gran diferencia, pues prácticamente es los servicios de enfriamiento. 0.10, 2.12, 10.20, 24.34, 44.54, 47.57, 59.59. Entonces prácticamente lo único que hice fue desplazar a la derecha, pues, los servicios, ¿no? Entonces fíjense, tenemos la curva compuesta ajustada, ¿no? Y ahora, si podemos ver, pues aquí queda perfectamente mi curva compuesta. Entonces vamos a hacerlo por acá y vamos a hacer el análisis, ¿va? Ok, el análisis es muy sencillo, muy sencillo. También hay otro video, de hecho está en la misma lista de reproducción. Ok. Nosotros, en donde tenemos el alcance de estas curvas, es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que ceder esta cantidad de energía de la corriente caliente o de las corrientes calientes y nosotros vamos a aceptar cierta cantidad de energía, ¿de acuerdo? Este de aquí, que es el delta T mínimo, es el valor del punto pinch, que le corresponde justamente a los 150 en el pinch caliente y 140 en el pinch frío. Entonces nosotros vamos a hacer el diseño, ya que hagamos el diseño de los intercambiadores de calor o de la red de intercambiadores de calor, esto va a quedar un poco más claro. Pero hasta aquí nosotros necesitamos pues prácticamente analizar pues, qué es esto. Entonces esta cantidad de energía yo la voy a llevar a cabo su intercambio arriba y abajo del punto pinch, ¿de acuerdo? Para que justamente, ¿no?, pueda en este caso llevar a cabo los ahorros. Ahora, esos ahorros se van a ver aquí. Los servicios de calentamiento van a ser desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Ok, fíjense aquí. Aquí yo tengo que yo ya no puedo, en este caso, pues
tener proyectada la corriente, bueno, las corrientes frías con la corriente caliente. Hasta aquí. Pero de todas maneras, por ejemplo, acá yo tengo una temperatura que no es mi target. Yo tengo una temperatura más baja que mi temperatura final. Entonces, para que esta temperatura alcance mi temperatura final, tengo que agregar lo que son servicios de calentamiento. ¿De acuerdo? Q de calentamiento. Y este Q de calentamiento, pues es la diferencia que nosotros vamos a tener de este punto a este punto. Y si nosotros lo vemos de este lado, serían desde los 61.5 hasta los 60 y tantos, ¿no? Que serían el servicio de calentamiento, que serían los 75. Digo, nada más voy a regresar para ver cuánto valía el servicio de calentamiento, que serían los 7.5. Eso va a ser justamente esa parte de arriba. Ahora, en la parte de abajo, yo tengo que ver mi curva, que igual, hasta este punto, nosotros tenemos que empatan la corriente fría con la corriente caliente, y entonces nosotros vamos a tener una temperatura aquí, ¿no? Como de 90, pero ese no es el target, porque yo necesito que esté un poquito más fría, como hasta los 40. Entonces, para que esta corriente se enfríe, pues yo necesito justamente servicios de enfriamiento. La cantidad de servicios de enfriamiento pues tiene que ser la distancia que hay en donde chocan las corrientes y hasta donde termina mi corriente caliente. En este caso, estos son los servicios de enfriamiento, ¿de acuerdo? Servicios de enfriamiento. Entonces, estos servicios de enfriamiento equivalen a 10 kilowatts. Y si yo me voy otra vez a donde nosotros teníamos al principio, ¿no? Ah, mira, los servicios de enfriamiento son 10 kilowatts. Ah, bueno, entonces ahora vamos a llevar a cabo el análisis importante, ¿no? Nosotros vamos a tener que aplicar 7.5 de calentamiento y 10 de enfriamiento. Pero al principio, lo que yo estaba analizando es que si yo no aprovechaba las bondades de las propiedades o la energía que tenía una corriente respecto a la otra, íbamos a tener que aplicar, en este caso, servicios de enfriamiento de 61.5 y servicios de calentamiento de 59. Entonces nosotros estamos teniendo bastantes ahorros, porque de enfriamiento estamos nada más teniendo que aplicar 10 kilowatts y de enfriamiento 7.5 o 8.5, no me acuerdo cuánto salió. Estaba por acá, ¿no? 7.5, ¿no? Entonces ahí está. Sí tenemos, pues, justamente un ahorro respecto al punto de vista que nosotros tenemos. Ahora, lo último que nosotros vamos a analizar es la gran curva compuesta. Y la gran curva compuesta, pues, es esta de acá. Ahora, en esta gran curva compuesta la voy a formar de la siguiente manera. Bueno, voy a colocar los intervalos que tengo en mi sistema, pues prácticamente son los de mi tabla problema, que sería de 2.45 hasta 25. 2.45 hasta 25. Y voy a colocar, pues, lo que es el Q ajustado, la cascada de calor ajustada, que es esta de acá. Bueno, entonces, esto pues es una representación todavía más sencilla, todavía de estudiar, que sería esta de acá, ¿no? Y aquí podemos ver, efectivamente, a ver, no, es que esto va a ser amarillo, pero esto no quiero en color. Vamos a dejarlo blanco. Bueno, regresando. Esta gráfica de la gran curva compuesta, pues al final del día, de hecho es la misma, nada más con otro formato. Espérenme. Ok, me va a decir dónde está el punto pinch y dónde están los servicios de enfriamiento y de calentamiento. El punto pinch está donde el calor es igual a 0, o sea, es aquí en 145. Y los servicios de calentamiento y de enfriamiento respectivamente están acá de este lado, que sería para el calentamiento estaría aquí, ¿no? Bueno, puedo poner una flecha. Es el servicio de calentamiento, que equivalen a los 7.5, y si no, pues nada más hay que leer 0 hasta este valor, ¿no? 7.5, 65775. Ok. Y luego los servicios de enfriamiento serían desde el 10, pues prácticamente hasta el 0, ¿no? Siempre va a ser la distancia que tenemos de aquí hasta acá para los servicios de enfriamiento. Entonces, en los servicios de enfriamiento serían 10 kilowatts. Y para los servicios de calentamiento tendríamos, en este caso, 7.5 kilowatts. Bueno, pues hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. La verdad es que le puse mucho empeño. Déjenme cualquier comentario, un like, compártanlo. De verdad me ayudan bastante. Y sobre todo, pues me ayudan bastante con la cruzada, pues de
compartir conocimientos. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho y hasta luego. Mi nombre es Luis Germán Gasca.